Fernando Chino Navarro es diputado bonaerense del Frente para la Victoria y tiene la amabilidad de atendernos hasta ahora. Chino, buen día, soy Martín Pitón, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Gracias por atenderme. Quería preguntarle si tiene alguna opinión formada de la decisión del gobernador Scioli de decretar la emergencia en materia de seguridad en la provincia. Bueno, conozco los anuncios periodísticos, no tengo detalle de lo que él propone, seguramente nos enteraremos la semana, porque además dentro de las medidas anunciadas hay proyectos de ley que van a la legislatura. Claro. Así que en principio me parece correcto asumir un tema que es preocupante para toda la sociedad, y cuando tenga más elementos podré opinar con más autoridad o detalle de las propuestas. Digamos, de lo poco que se conoce, una es la convocatoria a retirados, difundir más el tema de los botones antipánico y las cámaras de seguridad. Con estas tres medidas, ¿usted coincide? En general, todas las medidas uno puede coincidir. El tema es definir un proyecto integral, que es muy difícil de implementar hoy en día. No hablo solamente de Buenos Aires, hablo en general del tema que cruza toda la Argentina en el marco de la urgencia. Claro. Creo que nosotros nos encontramos con un fenómeno de violencia, la incidencia de la droga en los distintos estamentos sociales, y eso potencia la violencia y la brutalidad y gravedad de delitos que en otra instancia habían sido delitos también, pero sin muerte o sin golpizas, etcétera, y hoy tienen otras características. Es un fenómeno novedoso de los últimos años. Uno tenía la idea hasta hace una década que con una sociedad justa los delitos se resolvían y bajaban ostensiblemente. Hoy una sociedad justa, equitativa, por supuesto baja la tasa de delitos, pero hay elementos que son novedosos, que no existían, que este grado de violencia, que no solamente una violencia que la vivimos en el ámbito de la delincuencia. Usted la vive en la cancha de fútbol, la vive en la calle, la vive en los semáforos, la vive en la familia, y lo que implica la droga, reitero, en los distintos estamentos sociales. Con lo cual tenemos que tener una visión muy integral y poner todo nuestro esfuerzo en prevenir el delito. Sí, no, me da la impresión que a veces en la urgencia, y termino, sí, hablamos de cómo actuar con el delincuente cuando ya cometió el delito. Y yo creo que tenemos que poner gran esfuerzo, por supuesto tener justicia, fuerza de seguridad, para que actúen eficazmente en el marco del derecho cuando un delito se produce, pero el gran esfuerzo del Estado y toda la sociedad debe ser para que el delito no ocurra, prevenirlo. Chino, usted desde hace años, esto es más que sabido, usted ha venido trabajando mucho en las villas, en la provincia de Buenos Aires. ¿Es donde más ha penetrado la droga? No, la droga penetró todos los sectores sociales. Desde los sectores altos hasta los sectores más excluidos. Es un fenómeno que cruza toda la sociedad. En aquellos sectores de la sociedad muy castigados por 15 años de retroceso en todos los indicadores económicos, sociales, educativos, a veces algún sector de la sociedad queda mucho más expuesto, mucho más indefenso ante el accionar de la droga, carece de ámbitos de contención, hay menos Estado, el Estado está, pero no con la fuerza que se requiere en una zona muy crítica respecto a los que son sectores medios o altos, donde además hay otros actores, además del Estado, para contener o disuadir el efecto negativo de la droga o de un crimen. Pero reitero, hay que tener una visión integral. Muchas veces los crímenes se diseñan y se planifican con muchos recursos en un country de la zona norte y se ejecuta por actores de un barrio humilde, en cualquiera sea el lugar donde eso se ejecute. le quería preguntar, porque usted habla de vulnerabilidad. La vulnerabilidad de determinados grupos sociales se puede entender en relación a la droga con el consumo, pero además con ser mano de obra para el crimen organizado, para las bandas narcotraficantes. Yo no sé, que habría que definir. Nosotros tenemos una idea de narcotraficante tomando lo que vivió Colombia en los 80, 90, o lo que pasa en México. Acá es otra realidad, y el delito del narcotráfico ha
mutado y hoy no está estructurado verticalmente como estaba décadas atrás. Pero yo me refería cuando hablo de grupos vulnerables también tiene que ver con los valores. Hace 40 años Argentina y gran parte del mundo, lo que uno conoce por lo menos lo que decíamos Occidente, sí, había un estado de bienestar, había un trabajo que ordenaba, había sociedades con pleno empleo, también había injusticia, también había lucha política, no es que estaba todo resuelto. Pero hace 30, 40 años, no sé qué edad tiene usted, Martín, yo tengo 56. Bueno, yo 10 menos, 10 menos. Bueno, yo en mi adolescencia nunca había escuchado la palabra ni desocupación ni inseguridad. Sí. Sí, otras palabras que tienen que ver con lo que hoy pasa, que es economía concentrada, que es con lo que eran las dictaduras, lo que era la injerencia de los países centrales, lo que era la dependencia, pero había un orden que permitía pujas, luchas, tensiones que se dieron a veces dramáticamente en América Latina, pero no existía esta fragmentación que nos dejó los 90 y que el 2001 profundizó en términos de una magnitud que a veces me da la impresión que a pesar de que uno recorre barrios muy humildes y trata de estudiar y escuchar personas que saben mucho, no tenemos magnitud de la profundidad del daño social que hemos sufrido en los últimos años, y que 10 años han mejorado muchísimo los indicadores, pero que obviamente no alcanzan, nos falta mucho para poder curar las heridas sociales y las enfermedades sociales que luego se pueden claro, canalizarse, ni siquiera el término es canalizarse, pueden salir como raudamente a través de un delito o de la droga, como una explosión de una realidad no querida, pero que tenemos la obligación de afrontarla y modificarla. Por eso yo hablaba de que tenemos que hacer un gran esfuerzo integral en la prevención del delito, más allá que obviamente tenemos que actuar cuando el delito se produce. No, porque también lo que mucha gente se pregunta, y yo mismo me lo pregunto, es después de 10 años de crecer como crecimos, digamos, ¿por qué estamos en esto? Bueno, si nosotros no hubiésemos crecido como crecimos, la situación sería dantesca. Nosotros hemos modificado muchísimas variables para bien. Creo que vamos a coincidir, lo dice la presidenta, lo dice la realidad, lo dicen distintos organismos, más allá de la intencionalidad política, que falta mucho para una Argentina totalmente equitativa, falta mucho para una Argentina justa. Estamos todavía a pesar del crecimiento, con una concentración económica que expresa extranjerización, que expresa falta de democracia en la economía, y todo está concentrado en pocas manos, y eso luego se percibe en el devenir de una sociedad. Pero por supuesto que hay otras cuestiones, obras de infraestructura, una escuela más contenedora, que la salud en los barrios más críticos actúe junto con la escuela y con el Estado municipal y con el Estado provincial, la coordinación con la nación, el confiar en el protagonismo de los propios sectores populares de cada barrio, donde allí hay madres, hay comunidades, hay parroquias, hay clubes que dan todos los días una batalla para encontrar a sus pibes y buscar la forma de construir un equilibrio cuando no hay un Estado fuerte o totalmente presente, como a veces ocurre. ¿Hay que tener reglas, normas procesales más duras en la provincia? Yo creo que no. Yo creo que hay un sector que honestamente cree que la norma dura modifica y ayuda a resolver la cuestión. No hay ningún lugar del mundo que lo haya corroborado. Lo que resuelve la inseguridad, reitero, es desde una sociedad totalmente equitativa y recrear valores que ya no tienen que ver, como le dije al principio, con la cuestión socioeconómica o con la igualdad de una sociedad. Nosotros vivimos una sociedad, el Papa lo denuncia con mucha más claridad que yo, lo dice todos los días, una sociedad donde el que triunfa es el que tiene mucho dinero, mucho poder, no importa cómo lo obtiene, y que hay una concentración económica que excluye a millones de personas y nadie le preocupa el prójimo, ni la solidaridad, ni el bien común, y todo es ganar plata, y que nos bombardean mediáticamente con que si no obtenemos tal producto no somos triunfadores, no existimos, no estamos, no somos gente, si no tenemos tal auto, tal zapatilla, tal bebida, tal producto. Todo eso va generando una sociedad donde el individualismo prevalece sobre la solidaridad. A ver, por un lado eso es cierto, pero por otro lado en todos esos lugares trabajan personas, ¿no? No entiendo. Claro, cuando mediáticamente en una publicidad alguien le dice compre este auto porque usted va a ser más lindo y
No, pero estoy hablando en un contexto general. No, bueno, pero está bien, pero por ejemplo, no, bueno, la propaganda en esta y la otra. Los valores que teníamos hace 40 años eran el trabajo. Acuérdese, yo soy 10 años más grande que usted. Sí. Si uno no estudiaba tenía que trabajar. Por supuesto. Pero uno tenía autoridad para decirle eso a su hijo, porque además uno trabajaba. Claro. La familia estaba ordenada. Nosotros tenemos generaciones donde ni el nieto, ni el padre, ni el abuelo han trabajado. Con lo cual, ese valor que era el trabajo, un ordenador que estaba incorporado hasta genéticamente en nuestra sociedad, hoy hay que reconstruirlo. 60 años de destrucción del Estado y del aparato productivo no se reconstruye en 10 años. Y es un fenómeno que no es local. Es un fenómeno que tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Usted ve la desesperación de inmigrantes de Europa del Este o de África para llegar a algunos países de Europa, y cómo en esos países, algunos hasta incluso los terminan matando o asesinando antes de cruzar una frontera. Y eso es una violencia, una irracionalidad que muestra un mundo que dejó otros valores, donde la inmigración formaba parte de conformar nuevas naciones, crisoles de raza, ascenso social. Todo eso hoy está en debate, pero no solamente en debate. El Papa fue a Lampedusa y observó con dolor lo que ocurre en las aguas italianas, más allá del esfuerzo de la alcaldesa de Lampedusa, del pueblo italiano que busca en gran parte incorporar a los inmigrantes. Bueno, esto es un fenómeno que también hoy está en discusión en Argentina, está en discusión en Estados Unidos, lo que pasa es que en Alemania. habría que ver si hay inmigrantes que trabajan, que vienen a trabajar, o otros inmigrantes que vienen a delinquir, ¿no? Los grandes delincuentes que ha tenido Argentina han sido argentinos, ¿no? No hemos tenido como Videla, Martínez de Oso en argentino, sí, y está bien, algunos verdad. de una gran prosapia. Sí. O sea que me parece que ya pero para pasó hace 30 años. esa pregunta nos marca qué debate tenemos, ¿no? ¿Qué debate nos tenemos que dar? Pues es como preguntarse a principios de siglo si venía alguien de Italia, o venía alguien de España, o luego la Segunda Guerra Mundial si venían a trabajar o a delinquir. Y somos esa Argentina, cruzada con sangre italiana, española, croata, francesa, vasca, de muchos países hermanos latinoamericanos, otros hijos con sangre originaria, más allá de lo que pasó con nuestros pueblos originarios en Argentina y en América, y hemos logrado resolver eso pensando en un proyecto común. Bueno, tenemos que terminar de reconstruir ese proyecto común y continuar en el camino que hemos iniciado en el 2003, corrigiendo lo que haya que corregir y resolver las cuestiones que tenemos que resolver para que seamos una Argentina justa y podamos recrear a partir de ahí valores que hoy están en discusión. Hoy un hijo a los 16 años, 15 años, 14 años pone en debate y en discusión lo que el padre le decía hace 40 años sobre una palabra santa. Tampoco digo que eso era bárbaro, que eso era la excelencia. Uno tiene que aprender a evolucionar, tomar los nuevos tiempos, aprender, corregir las cosas del pasado. Pero obviamente hoy somos una sociedad que estamos buscando un nuevo modelo de nación. Si lo vamos con ese modelo se va a terminar de construir o reconstruir en torno al trabajo, en torno a la industria, en torno a la equidad, en torno a la soberanía nacional, en torno a valores de respeto. Me parece que vamos a resolver en el mediano y largo plazo la inseguridad, que no es un fenómeno que se resuelve de un día para otro, ni con cámaras, ni con leyes, sino que se resuelve con una política muy, muy integral, donde todos estemos dispuestos a ceder para que todos tengamos un lugar digno en esta sociedad. Eso es redistribuir riqueza, redistribuir poder, redistribuir lugares que a veces nosotros no queremos redistribuir porque nos parece que nos corresponde, que nos lo ganamos con mucho esfuerzo y porque eso lo voy a ceder a otro que aparentemente es un vago que no hace nada. Ahora en un contexto de 30, 40 años creo que todo eso está en discusión y tenemos que ser muy flexibles, muy generosos y muy solidarios si queremos vivir en una Argentina justa, con tasas de inseguridad o de seguridad normales. Ahora, el poder político en general, ¿no? Oficialismos y oposiciones, no se han equivocado porque, digamos, el reclamo por más seguridad viene desde hace varios años. En cualquier encuesta uno ve esto. ¿Por qué no han hecho nada? Hablo del poder, hablo no solamente del oficialismo, hablo del Frente para la Victoria, del radicalismo. Primero que yo no puedo hablar por todo el sector político, sea oficialista o opositor. Hablo por mí, por lo que yo conozco, y obviamente que no hemos equivocado. Obviamente que muchas veces no hemos interpretado lo que está pasando, porque son hechos novedosos. Le reitero, hay cuestiones que Argentina y el mundo se han encontrado que no estaban ni en la agenda, ni en los libros, ni en la práctica para poder resolverlo.
Lo de la droga es un fenómeno que no existía como hace 30, 40 años en ninguna parte del mundo, y que hubo que buscar toda una mecánica institucional, sociológica, social, de salud, para buscar la forma también de justicia y de represión con quienes trafican con la droga, para buscar la forma de enfrentarlo y derrotarlo. Claro, en ese contexto parece de violencia que uno ve que no vivimos nosotros. No hablemos de la violencia en un crimen, lo que pasa en los colegios, donde 3 chicos le pegan a otro chico, donde las madres se pelean en la puerta, donde en la cancha de fútbol, y no hablo de la barra brava, en la platea de cualquier partido, aún con la hinchada del equipo visitante ausente, usted ve cómo se enoja la gente del mismo equipo. Lo ven en un aeropuerto, lo ven en un semáforo. Tenemos una carga de violencia que no teníamos hace 30 años. Ese fenómeno hay que estudiarlo, aprenderlo, comprenderlo. Y por supuesto que esas cosas, cuando uno no las conoce o no las maneja, tiene que ir con acierto y error. Pero en general creo, por lo menos el oficialismo, ha hecho mucho. Porque cuando usted construye trabajo, cuando usted construye más mercado interno, cuando usted construye consumo, cuando usted construye equidad, cuando construye salario, obras de infraestructura, es un mecanismo concreto para ir recortando. Pero el gobierno se ha negado el tema de la seguridad. Obviamente que no ha alcanzado, si no, no estaríamos en esta situación. Pero, a ver, el gobierno ha negado el tema de la seguridad. La semana pasada Capitanich culpa a los medios. Yo no difiero, y además me parece un debate estéril, es como el debate de la inflación. No, pero por ejemplo... Lo negaba. Le he escuchado a la presidenta, no ahora, muchísimas veces, y a Néstor Kirchner muchísimas veces hablar de inseguridad y tomarse medidas en esa dirección. No ha habido un solo gobierno nacional pero, a ver, que ha invertido tanto... ¿Qué tema tomó? A ver, le dio la razón a Bloomberg y fue para un lado. Apareció la reforma del código, el proyecto de reforma del Código Penal, y fue para el otro. No sé, o sea, es difícil de entender. Yo le pediría que no me interrumpa. Así redondeé una idea. Sí. Y después yo lo escucho a usted. No tengo ningún problema. Tengo todo el tiempo para escucharlo. Está bien. Este gobierno ha sido el que más dinero invirtió en provincias y municipios equipando a las fuerzas de seguridad. Fuerzas que son de responsabilidad provincial por la Constitución. No obstante, el gobierno igual puso dinero para cámaras, para patrulleros, para equipamiento de las policías provinciales. Es un gobierno que creó un Ministerio de Seguridad. Es decir, le dio un rango de importancia a la problemática, no ahora, lo hizo en el 2010. Es un gobierno que ha tomado políticas inclusivas que tienen que ver con los sectores sociales más afectados por la falta de equidad absoluta. Tenemos más equidad que en el 2001, pero no era necesaria para tener una sociedad absolutamente justa. El Plan Progresar, por ejemplo, la asignación universal. Es decir, lo de Bloomberg es cierto, hubo medidas, yo no las compartía, no era diputado nacional, las votó el Congreso. Ahora usted habla de un proyecto que en realidad es un anteproyecto y habrá que debatirlo. No, es un proyecto, no es un anteproyecto. El decreto para mí es un anteproyecto. No, pero el decreto no, Congreso, no es para mí o para usted, dice el proyecto, no. Como usted quiera. No, lo concreto, es jurídico. Existe la posibilidad de debatirlo en el Parlamento, donde están todas las fuerzas políticas que tienen representación legislativa, es decir, aquellas mujeres y hombres que el pueblo argentino votó para que legisle, y se puede modificar, se puede corregir. Pero usted entiende que es un poco zigzagueante el derrotero del gobierno, como por ejemplo cuando, no sé, Bernie dice, acá se fabrica droga, y sale Rossi y dice, no se fabrica, entonces uno no entiende nada. No, entender se entiende si usted dice lo que dijo uno y dijo otro. Si que al tiempo repetimos las palabras o buscamos polémicas sobre cuestiones no busco nada. Rossi dijo, se elabora droga, elaboración. Producir es otra cosa, acá no se produce droga. ¿Cuál es la diferencia entre elaborar y la diferencia es que la producción es, si usted acá planta coca, para luego elaborar cocaína, acá no se planta coca. Bien. Se producen algunos... ¿Y la elaboración qué es? Pero no es lo mismo un producto. No, pero cuénteme la diferencia, yo no lo sé. La diferencia te la estoy diciendo. No, el uno planta coca. Bolivia, por ejemplo, sí. Colombia, son productores de coca. Ajá. ¿Y nosotros Argentina elaboramos, qué hacemos? Nosotros elaboramos, ¿no? Acá digo, elaboración se ha descubierto incluso, pero me parece que entrar en ese debate, a ver... No es menor. Podemos, pero buscar contradicciones en frases. Lo importante es lo que hacemos. Hoy la sociedad debe considerar que no hemos hecho todo lo correcto. Claro.
si no, no hubiese obtenido el resultado electoral que tuvimos meses atrás. Nosotros asumimos la realidad, no nos enojamos y trabajamos día a día para resolverla y mejorarla. No nos preocupa el que la sociedad esté molesta en la medida que nosotros esa molestia la vamos a encauzar trabajando para resolver el problema. Ojalá. Tenemos que resolver los problemas. Creo que está bien hacerlo desde el oficialismo, pero esto es un tema que excede al oficialismo. Deberían ser políticas de Estado, sí. Debía haber responsabilidad en las propuestas, en las críticas que son necesarias, pero dando un salto de calidad, los medios informando adecuadamente, la sociedad comprometiéndonos como nos corresponde. Por supuesto, siempre quienes somos gobierno tenemos más responsabilidad, no estoy igualando responsabilidades, pero sí determinando que todos tenemos responsabilidades. Pues si no pareciera que fuéramos espectadores. No, a mí me parece que el poder político, derechos y obligaciones. Por eso yo le hacía hincapié en el poder político en un momento. Chino, gracias por haberme atendido, le mando un fuerte abrazo. Que siga usted muy bien. Gracias.